te temen y conocen tus testimonios. Y por último, habla del corazón. Aquí en esta Biblia dice, sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. En esta otra versión dice, permite que mi corazón sea puro en tus leyes, para que yo no sea avergonzado. ¿Cierto? Bueno, entonces esto va a estar interesante. Entonces, primero que todo, pensemos en el ser humano, porque aquí dice que tus manos me hicieron y me formaron. Y, y pues entonces pensemos en eso un poco, quién es el hombre en la creación. Entonces, para ello, quiero que volvamos un poquito para atrás y nos vayamos para el momento en que el hombre fue creado. Vamos a ir para eso entonces a Génesis, que desde luego es el primer libro de la Biblia, ¿cierto? El libro de Génesis. Y le voy a pedir a Super John que nos lea ese Génesis, el verso número 2, capítulo 2, y el versículo va a ser el versículo número 7, nada más. Con mucho gusto. Gracias, John. Entonces el 7 dice así. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Es que lo pongo en muting para que se oiga la otra persona y se me olvida quitarlo y empiezan los problemas ahí. Bueno, dice que, que el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y después sopló el aliento de vida en la nariz del hombre y el hombre se convirtió en un ser viviente. Ahora hay otras versiones que dicen, por ejemplo, esta que tengo aquí, dice, y fue el hombre ser viviente. Hay unas que dicen, y fue el hombre un alma, ¿cierto? Un alma viviente. Pero entonces vamos a hablar un poco del vocabulario que usa aquí Moisés en Génesis. Entonces, si ustedes se acuerdan, cuando Dios crea el universo, que es aquí en Génesis 1, un poco antecitos, entonces dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿cierto? Génesis capítulo 1, versículo 1. Entonces ahí utiliza Moisés una palabra en hebreo que la verdad no me acuerdo cuál es, la podemos buscar, pero pues no es tan importante. Pero el punto es que aquí utiliza otra palabra que es más bien como cuando uno está formando algo con un molde. Entonces, y la primera palabra que usa en la creación es crear algo de la nada. Esta no es así, esta es más bien como, no es crear algo de la nada, sino que es como, obviamente dice la palabra que utilizó el polvo para crear al hombre. Pero resulta que al hombre lo creó y le dio vida con su aliento. Y acordémonos que la palabra aliento y espíritu es la misma, ¿cierto? En hebreo también. O sea que le dio la vida con su propio espíritu al hombre
Y en ninguna parte dice que él hizo así con los animales ni con ninguna otra cosa de la creación, solamente con el hombre. Y además dijo Dios también aquí en Génesis que él creó al hombre a su imagen y semejanza. Entonces de pronto ya hemos dicho esto antes de que lo más cercano a Dios que nosotros podemos ver aquí en la tierra es un ser humano, otro ser humano, otra persona, porque Dios nos hizo a a su imagen y semejanza. De modo que tenemos una de las cualidades de Dios, pues, es que Él es eterno, ¿cierto? Él es un espíritu y es eterno. Y nosotros igualmente tenemos un espíritu que es eterno. Y en eso nos diferenciamos de los animalitos. Entonces, por ejemplo, los perritos son muy lindos, muy cariñosos, todo eso, pero no fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, de modo que no tienen esa calidad de poder adquirir la vida eterna como nosotros. Entonces, hay gente que ha hecho esa pregunta, ¿no? Que si las mascotas van a estar en el cielo. Pues mi respuesta a eso es no sé, porque la verdad no sé. Muchas cosas no se saben del cielo, pero tiendo a pensar de que no van a estar, pero creo que por alguna razón no las vamos a extrañar. Pero entonces ahí va a estar el detalle porque pues, no quiere mucho a las mascotas, ¿no? Entonces ese tema lo vamos a dejar para otro día, porque es complicado. Pero por ahora entonces sigamos aquí. Entonces, bueno, dijimos que Dios me creó y nos hizo. Otra cosa que la palabra nos habla del hombre, bueno, de Dios mismo, es que Dios son tres personas, ¿cierto? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero son uno. Y en el caso del hombre, hechos a la semejanza de Dios, también tenemos como digamos, un triunvirato ahí, digamos, una trinidad también, pues no obviamente como la de Dios, pero tenemos un cuerpo, tenemos un espíritu y tenemos una mente, o sea que de nuevo podemos un poco ver el misterio porque la Trinidad es un misterio que nosotros no entendemos perfectamente, o sea, hay muchas explicaciones como por ejemplo, estaba yo leyendo, me parece que fue en esta Biblia misma que tengo aquí enfrente, que decían que una buena, digamos, analogía o algo que nos enseñe cómo, cómo funciona la Trinidad es el sol, decía. Entonces, que el sol está, pues el sol allá, que también está la luz del sol y que también está eh, los efectos del sol y que todo eso es parte del sol y que parecido es la Trinidad, que es lo mismo, pero, pero pues son cosas separadas, ¿no? De lo mismo. Entonces, eso es importante verlo en nosotros y hay un pasaje que también lo vamos a leer ya mismo, donde nos muestra eh, pues la complejidad de nosotros como seres humanos y cómo somos, y eso está en Hebreos capítulo 4 versículo 12. ¿Quién quiere leer ese versículo para nosotros? Hebreos capítulo 4 versículo 12. . 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
Ok, dale más. Hebreos 4:12. Cuatro, cuatro. Maravilloso. Gracias, Mita. Entonces, ese versículo es muy bonito, muy poético, pero también es muy, digamos, enseña mucho sobre el ser humano y cómo nosotros estamos formados, porque dice, por ejemplo, eh, que la palabra de Dios es viva y poderosa, y después dice que es más cortante que cualquier espada de dos filos, o sea que no existe algo más que tenga más filo, y penetra entre el alma y el espíritu, y después explica, como da una analogía, que es como entre la articulación y la médula del hueso. Entonces, yo no soy cirujano, pero me puse a ver un hueso y está la médula y está el hueso y están tan entretejidos y es una, digamos, una unión como tan compleja que para cortar entre esas dos cosas no creo que exista el cirujano para que haga esa operación tan complicada. Pero la palabra de Dios es así en nosotros y puede penetrar en nosotros, en la parte más interna de nuestro ser. De pronto ni entendemos cómo funciona eso del alma y el espíritu en nosotros, pero la palabra de Dios puede llegar allí y hacer esto que dice aquí, dejar en descubierto nuestros pensamientos y las actitudes del corazón o los deseos más íntimos, dice esta otra versión. Eh, o sea que, o sea que la palabra de Dios tiene un poder maravilloso, ¿ok? Entonces vamos a seguir aquí también hablando de, de esto. El otro pasaje está en Primera de Corintios. Un momentico, lo voy a buscar aquí. Me olvidó anotarlo. Primera de Corintios 15, 5, 7. Vamos a ver. Primera de Corintios. ¿Quién se le mide a leer eso? Primera de Corintios 5, 7. 15:5. 15:5. No, no, ¿Aló? ¿Me no, no, escucha? no. Primera de Corintios 5, perdón. Primera de Corintios 5, 7. Ah, no, yo la busqué mal. Primera de Corintios 5:7. Sí, Primera de Corintios 5, 7. Correcto. Versículo 7. Eso es. Limpiados pues, oh gosh, hold on. Limpiados pues de la vieja lavadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. ¿El 7 nomás o más adelante? No, eso es todo. No más. Pare ahí. Aguántese, por favor, Cristian. No se me acelere. Pero miren ustedes aquí algo muy interesante. Hay que deshacernos de la levadura, ¿ok?
Y imagínense ustedes un pan con levadura y que alguien venga a uno y le diga, mira, aquí tengo este pan con levadura, necesito que me le saque la levadura a este pan. Eso para mí es como, como una misión imposible, ¿no? Como que le dijeran también un café con leche y le dijeran, sáqueme la leche de ahí. Es algo que prácticamente pues es imposible sacarle la leche al café con leche. O también sacarle la levadura a un pan que tenga levadura o a una masa que tenga levadura. Entonces, por eso es que se necesita esa obra de Dios que, que nosotros eh, pues no podemos hacer nosotros, sino que Él es el que la tiene que hacer de, de sacarnos esa levadura, ¿no? Pero pues hay parte de nosotros, hay parte sobre todo la intención de nosotros de que eso suceda. Muy importante que nosotros queramos deshacernos de esa vieja levadura y de ese pecado, eso es importantísimo. Ahora ya el trabajo de quitárnosla, yo creo que le corresponde a Dios más que a nosotros, pero nosotros tenemos que poner nuestra voluntad y tenemos que tener el deseo que sea así, ¿no? Bueno, entonces, eh, ¿cómo vamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Don Rafael, una pregunta. ¿Qué es Pascua? O sea, acá donde dice sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ¿qué es Pascua? Cristo.
Sí, estás perfectamente correcto. Sí, entonces es cuando le dijeron a ellos que para que no se murieran sus hijos de los judíos, ellos tenían que matar el cordero, tenían que ponerle la sangre a la puerta y entonces ya en esa casa el ángel que iba a pasar y matar a los primogénitos dejaba quieta esa casa y no se morían. Entonces, igual con la cuestión pues, del pecado, en el caso de nosotros, eh, pues hay una consecuencia del pecado, pero ya cuando nosotros tenemos la sangre de Cristo, que es nuestro Cordero Pascual, entonces nosotros no experimentamos la muerte por esa razón, por la sangre de Cristo. ¿Ok? Bueno, Gracias. muy buena pregunta, muy buenos comentarios. Excelente los comentarios, Pito, también los tuyos y las preguntas, muy bien. Bueno, entonces hasta ahí, como vamos bien, ¿cierto que sí? Entonces, creo que estamos muy... Una cosa que me parece muy importante sobre eso de saber quiénes somos como seres humanos es número uno, porque nos podemos valorar a nosotros mismos y decir, bueno, pues yo no, porque el mundo nos quiere decir de que nosotros somos lo que tenemos o qué bonitos somos o qué jóvenes estamos y ese es el valor que tenemos. Pero la palabra no dice así. La palabra dice que el valor de nosotros está en dos razones. Una, que somos hechos a imagen de semejanza de Dios. Y dos, el valor de alguien es que tanto está dispuesto a pagar por él. Y, y el valor fue que Dios envió a su Hijo a morir por nosotros. Ese es el valor de nosotros. Que Dios envió a su propio Hijo a morir por nosotros y por todos los pecadores que se arrepientan, hermanos. Entonces, por eso es que tenemos que aprovechar mientras estamos aquí en la tierra y tratar de que muchas personas sepan eso y, y que tomen ventaja o que digamos que pues que sepan esa verdad, porque la esperanza siempre viene de algo que sea verdad. Nadie le da esperanza a una mentira, o por lo menos no es una esperanza verdadera. Solo algo que es cierto es una verdadera esperanza. Y pues la salvación que Dios nos ofrece, pues es completamente cierta y es completamente, pues es un hecho, ¿no? Que Dios nos ofrece el sacrificio por medio de Jesús para que fuéramos salvos. Y lo otro es que tenemos que pensar que fuimos creados eternos y que lo que está en juego es la eternidad de las personas. Es algo muy, muy delicado y muy valioso porque, porque pues no queremos que las personas pues perezcan, ¿no? Bueno, entonces esa parte está muy buena. Ahora entonces vamos a hablar de algo que es parecido y que digamos está muy relacionado, ¿ok? Y eh, tiene que ver con el corazón de nosotros. Hablamos de dos cosas, de corazón
y de las personas que temen a Dios, ¿ok? Ahora, eh, yo ahorita estoy buscando personas que temieran a Dios y la primera que aparece es Abraham. Y dice Dios le dice a él, a Abraham, de que él ya sabe que le teme. ¿Y cuándo fue que le dijo eso? Se lo dijo cuando él estaba a punto de matar a su hijo, porque Dios le había dicho que él quería que sacrificara a su hijo Isaac y él lo iba a hacer. Y en ese punto él dijo, sé que me temes, porque no escatimaste ni a tu hijo mío. Así que esa es la primera, digamos, persona que teme a Dios. Pero hay otro pasaje también aquí que nos muestra y nos explica más sobre eso de quiénes son quién es el que teme a Jehová, que teme a Dios. Entonces vamos a ir al capítulo, al Salmo 25, ahí mismo en los Salmos, y ahí el salmista, que es David otra vez, dice que él se hace esta pregunta. Él dice en el versículo 12, capítulo Salmo 25, versículo 12, la pregunta que él hace es, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Se pregunta él. ¿Quién es? Dice, él le enseñará el camino que ha de escoger. Dios, ¿no? Dice, gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. Versículo 14, este versículo es para que nos lo aprendamos de memoria porque es una belleza. Dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Mis ojos están siempre hacia Jehová porque él sacará mis pies de la red. Así que, hermanos, hay otro verso que dice, me buscarás y cuando me busques de todo corazón, me encontrarás. Eso está me parece que eso está en Jeremías. Pero todos esos versos apuntan a qué? A que nosotros le estamos dando a Dios el valor que se merece. Y que estamos diciendo, Dios, tú eres lo mejor que yo puedo tener, eres tú. Y, y quiero, como dice aquí, la comunión íntima contigo. Quiero estar contigo, quiero estar en tus atrios, quiero estar en tu presencia. Entonces, cuando Dios ve una persona que tiene esa actitud y ese deseo, entonces Él le hace conocer su pacto. Y, y el pacto, como sabemos, originalmente el pacto con Dios era, pues Él hizo un pacto con Abraham y por ende con su descendencia, porque esa era parte de la promesa. Pero sabemos que ese pacto ahora y también en cierta parte somos parte de ese pacto de Abraham, porque él también dijo que todas las naciones iban a ser benditas por medio de él. Entonces en realidad somos parte de ese pacto, pero el pacto de nosotros ahora, el nuevo pacto, eh, pues es el pacto que es lo que nos enseña el Evangelio. Ese es el nuevo pacto. Entonces, nosotros tenemos que ser muy agradecidos con Dios porque obviamente nosotros hemos alcanzado la misericordia de Él
porque hemos conocido su pacto. Y no solo lo hemos conocido, sino que lo hemos aceptado. Entonces nosotros somos aquellos que tememos a Jehová. Y por eso es que cuando nos vemos los unos a nosotros, nos alegramos, así como nos habla este verso aquí. Porque cuando él dice que las personas cuando lo encontraban, se alegraban, ¿no? Vea, por ejemplo, aquí dice en el 74, dice, los que te temen me verán y se alegrarán. Y en el 79, bueno, otra vez, vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. O sea, él quería andar con personas así, que temieran a Dios. Entonces, eso es algo muy, muy bonito. ¿Alguna pregunta o comentario sobre esta partecita? ¿Todos? Sí, Piporio, no te escucha ahí. ¿Nadie? ¿Están callados? Nadie más, todos callados, dormidos, pues. No, aquí estamos, es de Piporio. Aquí estamos. Aquí estamos presentes. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay ninguna pregunta o comentario, entonces continuemos aquí. Entonces, esa es la parte de los que temen a Dios y cómo ellos se acercan a David y se alegran. Ahora, por otro punto importante es que, como ustedes saben, David es como un tipo de Cristo. Y ustedes cuando escuchan esa palabra tipo, no digan que es como ese tipo que está en la calle, porque pues no, ¿cierto? Es en el sentido de tipo, en el sentido de como una máquina de escribir. Entonces, por ejemplo, eh, la máquina de escribir, ¿se acuerdan de esas máquinas viejas que tenían unos palitos que en un día así y salía una patica y le pegaba a una cinta y hacía una letra? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? La abuelita se acuerda porque está riéndose ahí. Sí, y se trababan y todo eso. Bueno, la letra que está en el papel es un tipo, pero la realidad que crea eso es ese palito. El palito es lo que nosotros en la letra vemos la forma del palito, pero la realidad es el palito. Entonces, David era como esa letra que estaba ahí pegadita en el papel, pero la realidad es Cristo. ¿Ok? Y hay muchos otros tipos de Cristo. Por ejemplo, también Moisés era un tipo de Cristo. Y, y pues él dice que en este caso, si podemos ver que esto es un poco pues mesiánico, en el sentido que podemos pensar de que Dios, pues de que está hablando de Cristo. O sea, dice, los que te temen me verán y se alegrarán. O sea, los que vemos a Jesús le veremos pues nos alegraremos. Y dice, porque en tu palabra he esperado. Obviamente que Jesús esperó en la palabra de Dios. Y si seguimos en ese ritmo, digamos, de ideas, podemos ver de que esto aplicaría a Jesús perfectamente. Dice, por ejemplo, conozco, Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste, sea ahora tu misericordia para consolarme
conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. O sea, de una manera estamos hablando también de Cristo, porque él fue calumniado, ¿cierto? Él fue por soberbios, ¿ok? Pero les voy a mostrar algo más interesante, y es que después nosotros también vamos a ser el tipo de Jesús. Eso lo vamos a ver aquí en Mateo capítulo 5. Entonces vamos para allá. Mateo capítulo 5. Otra vez las bienaventuranzas, ¿no? Que hemos visto un par de veces ya. Pero aquí también habla de unas personas, ¿ok? Que ellos también van a ser perseguidos y van a ser, les van a mentir sobre ellos y todo eso. ¿Quiénes son? Pues los de las personas del reino, ¿no? Nosotros. Mire, versículo 10, capítulo 5, versículo 10, dice: Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. O sea que ya pasó de ser otra persona el que le están haciendo eso, y ahora nos los van a hacer a nosotros, ¿no? Pero, versículo 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Bueno, esa parte de la luz la vamos a ver otra vez más adelante aquí también en el Salmo 119, que también habla sobre la luz. Entonces no me voy a robar mi propio, ¿cómo se llama? Mi propio trueno, como dicen aquí. Pero entonces, hermanitos, eso es más que todo lo que yo tenía preparado. No sé si queda algún otro comentario o alguna otra cosa al respecto. Me parece que es un pasaje muy, muy lindo, y me gustó mucho como aprender sobre, o acordarme cosas también sobre, sobre cómo, pues, quiénes somos nosotros, ¿no? En los ojos de Dios. Entonces, no sé si queda alguna otra pregunta o comentario. Sí, yo quería decir algo, hermanito. Dale, Ingrid. Aquí dice en el 75, Señor, yo sé que tus juicios son justos y que con justa razón me afliges. O sea, está hablando en primera persona y en presente, y tú lo leíste como en pasado, ¿no? ¿Por qué? ¿Dónde estás leyendo, Ingrid? Perdón. En el versículo 75 de Salmo 119. Bueno, yo aquí lo tengo. Espérate un momentito. Lo voy a volver a leer. De pronto me equivoqué cuando lo leí. Y perdóname si fue así. No puede ser la versión de la Biblia. Dice, sí, aquí dice, claro que en español
me parece que afligiste puede ser en pasado o en presente, ¿no? Dice, conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. O sea, ese es uno de esos tiempos que en español hay tantos tiempos que yo no tengo ni tiempo de aprenderlos porque son demasiados, pero son de esos tiempos raros porque dice, y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Tú puedes A mí pensar, me, a mí me suena como pasado. pero yo creo que hay una manera de entenderlo como presente también, ¿no? También, pues. ¿Y lo traduce en presente? La versión de las Américas lo traduce en No, presente. La nueva versión internacional lo traduce en presente. Dice, y con justa razón me afliges. Ah, sí. Dice, me aflige. ¿Qué verso es ese, perdón? 75. Dime, José, ¿tú qué vas a decir? La Biblia judía lo tiene más claro. ¿Tiene la ¿Cómo Biblia judía ahí? Sí la tengo, pero dale, José, léela, por favor. Bueno, la Biblia judía lo que dice es que de 75, ¿verdad? Dice, aun cuando tú me humillas, you are faithful, o sea, Dios es fiel. En otras palabras, Dios, si él se siente afligido por Dios, es porque pues es justo, ¿no? O sea, Dios no está cometiendo injusticia. La versión en español como que dice, conforme a tu fidelidad, me afligiste. O sea, como que está, yo lo entiendo mejor en la Biblia judía que en la Biblia en español. Sí, aquí también sí, yo veo que dice acá, aún cuando me humillaste, eres fiel, ¿cierto? Sí. O entonces, ahí se entiende más como en tiempo presente. Sí, sí. Por ejemplo, aquí en la Biblia que se llama la King James, que es muy literal, ¿no? Dice, has afligido. Has afligido. Pero creo que lo importante más que el tiempo es entender que el juicio de Dios siempre es justo. No importa si en el pasado cuando lo afligió o si lo está afligiendo, el juicio de Dios siempre es justo. Creo que, o sea, independientemente si lo hizo antes o lo va a hacer en el futuro o ya lo hizo, lo importante de ahí es que el juicio de Dios no se equivoca. O sea, no es como que, ay, Dios se equivocó conmigo y me afligió sin culpa. Eso no pasa. Dios es justo y lo que Él hace siempre es justo. Y que Él lo hace en cualquier momento. Él es el mismo ayer, hoy y mañana. O sea, Él siempre va a ser justo. Entonces eso se puede aplicar a todos los tiempos, creo yo. Sí, sí, de acuerdo. Creo que estoy de acuerdo con todos ustedes. Es que eso se pone como cuando uno lo regaña el jefe y uno dice, pero, o sea, uno puede ser el jefe de uno y uno aún así no se siente bien porque es el jefe, pero con Dios es diferente. Porque Dios siempre va a tener la razón. Él sabe, es más, uno es formado por medio de la forma en que Él nos castiga o nos puede hacer redireccionarnos en los lugares que debemos llegar. Pero a veces uno como humano piensa, a veces uno humaniza a Dios también y no es así. Buen punto. Gracias. Él no tiene tiempo. Él no tiene paciencia, como decía. No, o sea, me refiero a que nosotros sí vivimos bajo un tiempo, Dios no. Claro, obvio. Dios no, pues para Dios no existe el tiempo así como para nosotros, ¿no? Bueno, hermanitos, pues si no es más, entonces vamos a dejar ahí. No sé quién quiera dirigirnos en una oración final para darle gracias al Señor por este rato que hemos compartido juntos y estudiando su palabra, ¿no? ¿Qué ore, Andrés? Claro que sí puedo. Que inclinemos nuestro rostro.
Padre Santo, venimos a ti, Señor, muy agradecidos por todo lo que haces por nosotros. Te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Creador. Sabemos que no hay otro Dios sino tú, que solo en ti hay salvación y te suplicamos que tengas misericordia y paciencia de nosotros, porque aunque nuestro espíritu está dispuesto a obedecerte, nuestra carne muchas veces falla y te pedimos perdón por eso, pero de misma manera te pedimos que nos fortalezcas en nuestro espíritu para que así podamos dominar esta carne y que el pecado sea cada vez una cosa más lejana en nuestra vida, Padre Santo. Te agradecemos por tu palabra que nos corrige, que nos instruye, que nos anima en todo momento. Te pedimos que pongas en nuestro corazón ese deseo de aprenderla y de grabarla en nuestro corazón y de en verdad ponerla por práctica y que nuestra vida sea diferente, que no vivamos como el mundo, sino como verdaderos siervos y hijos tuyos, Padre Santo. De nuevo traemos a tu presencia y ponemos en tus manos a aquellas personas que están sufriendo, como la hermana Barbarita, Señor, que seas tú con ella, que seas tú con todos los que han sido mencionados, en particular por un amigo nuestro, Josh, que está pasando por exámenes de unas enfermedades bastante serias y te pedimos que seas con ellos, con su familia, que todo salga bien en esa situación y te pedimos por tu iglesia, que nos mantengas fuertes, Señor, que este tiempo que estamos separados no apague la llama de amor que existe entre nosotros, sino que sea más fuerte el vínculo que tenemos, que nos unamos más para estar juntos y fuertes a pesar de la distancia física. Y te pedimos de igual manera que no paremos de trabajar por ti, sino que estemos siempre pendientes de las necesidades y de las personas allá afuera que están hambrientas por tu palabra, para que seamos un instrumento de bendición para ellos, pero no para gloria nuestra, sino para gloria tuya, Padre Santo. Te pedimos por nuestros hermanos que se han bautizado hace no mucho tiempo, que pongas tu mano protectora sobre ellos, Señor. Sabemos que la carrera cuando se comienza es cuando estamos más vulnerables y te suplicamos que seas tú con ellos, bendiciéndolos, protegiéndolos y llenándolos de tu espíritu para que se llenen de tu palabra y crezcan en tu fe y crezcan en ti y estén fortalecidos, Padre. No solo ellos, sino cada uno de nosotros también siempre dependemos de tu divino poder para estar creciendo, sino para no desfallecer, Padre. Te agradecemos por todo esto y te pedimos que sigas bendiciéndonos hasta la próxima vez que nos reunamos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. Gracias, doctor. Bueno, Muchas gracias. hasta luego a todos. Gracias. Un abrazo grande a todos. Gracias, hermanito. Se les quiere a todos excepto a Andrés. Yo sí te quiero, Cristian. Yo sí te quiero aunque no me quieras. Bendiciones. Andrés, mentir es pecado. Bueno, y nos vemos a todos. Chao, abrazos. Dios bendiga. Adiós. Chao. Muchas gracias. Un abrazo. Bendiciones.